Haciendo una especie de repaso de la semana pasada, nosotros empezamos con lo que es una definición de biología, ¿no? Recuerda que la biología es una ciencia natural que estudia los seres vivos y la vida en todas sus expresiones, ¿no? Una de esas expresiones o manifestaciones de vida son los virus, ¿no? Hicimos una especie de comparación entre lo que es un ser vivo y lo que son los virus. ¿Y por qué los virus no se consideran seres vivos? Mencionamos que los virus no son organismos celulares, no tienen células en su estructura, son organismos acelulares, ¿cierto? Producto de la unión e interacción de macromoléculas. Por eso dijimos que los virus son agregados o asociaciones supramoleculares, ¿cierto? Pero que en algún momento se comportan como una forma de vida cuando infectan, parasitan, ingresan a una célula, a un ser vivo. Solamente así puede replicarse, puede multiplicarse, puede aumentar su población viral. Tiene que infectar necesariamente, ¿no? Es también entonces llamado un parásito intracelular obligatorio. Los virus, si no logran infectar, desaparecen del medio ambiente, ¿cierto? Muy bien. Habíamos hablado sobre las características de los seres vivos, ¿sí? Organización compleja, todo ser vivo está formado por células, la unidad estructural, anatómica, fisiológica y genética de un ser vivo es la célula, no te olvides. Habíamos hablado de la reproducción, ¿no? La reproducción que permite perpetuar, prolongar la especie a través del tiempo. El metabolismo, un conjunto de reacciones. Muy bien, Jeremy, exacto. Todas esas características, ¿no? Sí, así. Metabolismo, que permite a los seres vivos transformar la materia y energía. Entonces se decía, el metabolismo, todo ese conjunto de procesos, reacciones químicas que permiten la transformación de materia y energía en los seres vivos, ¿no? Irritabilidad y adaptación, que son respuestas ante estímulos externos. Los seres vivos tenemos esa capacidad, ¿no? De relacionarnos con nuestro medio ambiente. ¿A través de qué? De respuestas ante estímulos del medio, ¿no? Ante estímulos del medio externo. Hablamos de que la irritabilidad son respuestas automáticas, rápidas, ante estímulos temporales, transitorios, ¿no? Que no modifican al ser vivo, son respuestas temporales, mientras que la adaptación sí son respuestas que van a ser más lentas, ¿no? Van a ser lentas, van a generar cambios en la forma, anatomía, estructura, fisiología y hasta el comportamiento del ser vivo, ¿sí? Estas respuestas son permanentes porque los estímulos son permanentes. Dijimos que la adaptación trae consigo la evolución, ¿no? Los procesos adaptativos dan como consecuencia con el tiempo la evolución de los seres vivos, que no es más que la capacidad de cambiar, transformarse y mutar a través del tiempo. Hablamos también de crecimiento, desarrollo, movimiento, el movimiento también, homeostasis, mantenimiento del equilibrio interno, no te olvides, homeostasis importante, ¿no? Ya, de eso habíamos hablado. Entonces, para tu examen, ten en cuenta eso, ¿ya? Para tu examen, ten en cuenta el tema de ser vivo y sus características de los seres vivos. No te olvides, por favor. Después hicimos una especie de solamente referencia, ¿no? Hicimos una referencia breve de lo que es historia de la biología y ramas de la biología, ¿sí? Historia y ramas de la biología. Aunque no está en el sílabus, tampoco va a ser motivo de pregunta en el examen. Sin embargo, a mí siempre me gusta que ustedes tengan una idea, ¿no? Clara de lo que estudia la biología.
Entonces, siempre es bueno hacer una breve reseña sobre lo que es historia y hacer referencia sobre las ramas de la biología, ¿no? Entonces ya sabes un poquito más acerca de la biología, eso es fundamental, es importante, conocer un poco más acerca de esta ciencia, ¿ok? Y luego empezamos a hablar de biomoléculas, ¿cierto? En biomoléculas hablamos de los bioelementos primarios, secundarios, oligoelementos. Por favor, ahí sí dale bastante importancia, ¿no? A la descripción de los bioelementos. ¿Para qué sirven? ¿Por qué son necesarios? ¿Sí? Hablamos del hierro, del magnesio, ¿te acuerdas? Del cloro, del potasio, del sodio, ¿sí? Del famoso grupo CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Hablamos de los oligoelementos también, el flúor, el yodo, el cobalto, el cobre. Así que, por favor, eso hay que darle una buena repasada, como se dice. ¿Listo? Y después de esto habíamos ya empezado con biomoléculas, ¿no? Aquellos compuestos químicos que resultan de la interacción de los bioelementos y que son imprescindibles también para mantener la vida, ¿no? Fundamentales en la composición química de los seres vivos. Mencionamos que las biomoléculas en general se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Habíamos comparado ambas. Mencionamos que las biomoléculas inorgánicas no son fuente de energía, no presentan enlaces carbono-carbono, aunque pueden presentar un átomo de carbono, pero no enlaces carbono-carbono. Recuerda eso. Mientras que las biomoléculas orgánicas sí. No, las orgánicas sí pueden presentar enlaces carbono-carbono, y precisamente de este tipo de enlaces carbono-carbono se libera la energía necesaria para la célula, ¿no? Para formar lo que se conoce como el ATP, ¿cierto? Que es la molécula que la célula utiliza como energía. ¿Okay? Entonces, las moléculas o biomoléculas orgánicas sí son fuente de energía importante. Habíamos estado hablando del agua, hablamos del agua siendo la biomolécula inorgánica más abundante en los seres vivos y también en la Tierra, constituye una fuente de vida importante, ¿no? Sin agua no hay vida, recuerda eso, sin agua no existe vida. De que todo ser vivo está formado tiene agua en su composición en mayor o menor cantidad. En el caso de nosotros, los seres humanos, en promedio hay un 70% de agua, ¿no? En el organismo, ¿sí? Y en los animales entre 70 y 90% normalmente. Hicimos referencia a la estructura del agua, la estructura molecular del agua, el famoso H2O. Hablamos de los enlaces covalentes entre el hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua, ¿no? Hablamos de la dipolaridad del agua, y, ojo, eso es muy importante, la dipolaridad, ¿no? Del agua, no te olvides. Hablamos de los enlaces puentes de hidrógeno, que son los enlaces que se encuentran uniendo dos o más moléculas de agua entre sí. Y hicimos también referencia a lo que son las propiedades, ¿no? Físico-químicas del agua, sobre todo aquellas propiedades que nos interesan a nosotros biológicamente hablando, ¿sí? Entonces hablamos de, por ejemplo, que gracias a la dipolaridad, ¿no? Gracias a que el agua tiene dos cargas eléctricas, positiva y negativa, el agua actúa como un disolvente universal, ¿no? Todos los compuestos químicos y sustancias que existen en el organismo, por ejemplo, hablando de los seres vivos, están disueltos en agua, ¿no? Por eso que nosotros tenemos agua en los tejidos, en las células, en los órganos, la sangre tiene agua, eso es importante. Luego mencionamos el elevado calor específico que le permite a la molécula de agua actuar como un termorregulador, un agente termorregulador y refrigerante del organismo, ¿no?
¿sí? Mencionamos el ejemplo de la transpiración, ¿de acuerdo? Y lo otro importante es la elevada tensión superficial, ¿sí? Recuerda que entre las moléculas de agua hay enlaces puentes de hidrógeno que son enlaces muy complicados de poder separar, ¿no? O romper. Entonces, hay una gran fuerza de cohesión, hay una gran fuerza de unión entre las moléculas de agua, lo que permite que a nivel de la superficie del agua se forme una especie de capa superficial protectora, una especie de escudo invisible, lógicamente, ¿no? ¿Debido a qué? A que las moléculas de agua están unidas fuertemente entre sí por puentes de hidrógeno. Entonces, se forma esa especie de capa protectora. De tal manera que cuando uno, por ejemplo, da un manotazo al agua de la piscina, te decía, la mano va a rebotar, ¿no? Y te duele, por ejemplo. ¿Por qué? Precisamente porque se ha formado esa capa protectora. ¿Gracias a qué? A la elevada tensión superficial. A la elevada tensión superficial, ¿no? A la gran fuerza de cohesión entre las moléculas de agua. Esto permite que la molécula de agua puede en algún momento servirle como medio de vida, ¿no? El agua puede servir como medio de vida a muchos animales, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los zancudos, te hablé de los zancudos, que son insectos que colocan sus huevos en aguas quietas, aguas estancadas, ¿no? Y luego pueden caminar, inclusive, viven sobre el agua, se desarrollan y viven sobre el agua, caminan sobre el agua, ¿no? Aprovechando la elevada tensión superficial del agua. El agua también es un agente de protección, amortiguador, ¿no? Te dije, amortiguador de golpes. Por eso todos los órganos y tejidos tienen agua, ¿no? En su composición, amortiguador de golpes. El líquido cefalorraquídeo, el famoso LCR, el líquido cefalorraquídeo, es un ejemplo claro de la función de amortiguación, de protección contra golpes, ¿no? Es un líquido que se encuentra en los espacios libres entre el cráneo, ¿no? El cráneo y el tejido nervioso. Entonces, cuando uno se golpea la cabeza, por ejemplo, este líquido, el LCR, actúa como un amortiguador, evitando un mayor daño en el tejido nervioso del cerebro, por ejemplo. Si no hubiera un líquido cefalorraquídeo, si no hubiera LCR, el golpe sería casi mortal, ¿no? Si uno se golpea fuertemente la cabeza y si no hay nada amortiguando ese golpe, entonces ahí sí el cerebro se afectaría bastante, ¿no? Y gravemente. ¿Ya? Hasta ahí habíamos llegado, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a repasar las funciones biológicas del agua. Ahora sí, muchachos, ¿todo bien? A ver, entonces, funciones biológicas del agua. Primero, disolvente universal, no te olvides, ¿ah? Sí, el agua es disolvente universal, todos los compuestos, sustancias en el organismo están disueltas en agua, normalmente, ¿ya? A ver, voy a utilizar el lápiz óptico, permíteme. Ahí está. Entonces, hay disolvente universal. Luego tenemos, fíjate, transporte. Bueno, aquí esta es una gotita de agua, ¿no? Una gotita de agua que está hablando en primera persona. Por eso dice, transporto los nutrientes y el oxígeno. Eso es cierto. La función de transporte del agua, ¿sí? El transporte de nutrientes y de cierta cantidad de oxígeno en la sangre, ¿no es cierto? Un ejemplo es la sangre. La parte líquida de la sangre es agua, ¿no? Transporte de nutrientes y oxígeno. Mira, dice, soy el medio donde se dan las reacciones metabólicas. Eso es cierto. ¿Sí? Todas las reacciones químicas que forman parte del metabolismo celular se realizan en presencia del agua. El agua interviene entonces en los procesos y reacciones metabólicas. ¿Ya? Ajá, mira, regula la temperatura del organismo, claro, y habíamos dicho que el agua actúa como un termorregulador, un agente termorregulador de nuestro organismo, ¿no? Ajá, un agente refrigerante. Forma parte de las reacciones metabólicas como reactivo, ok, claro, o sea que no solamente el agua
actúa como escenario donde se realizan las reacciones, sino también actúa o participa activamente, mejor dicho, ¿no? Como reactivo, el agua en el famoso ciclo de Krebs, por ejemplo, y como producto, ¿no? Como producto, como consecuencia de la respiración celular, se forma agua también, la famosa agua metabólica, ¿no? Ya está, mira. Sin mí, dice, los tejidos no serían flexibles ni elásticos. Eso es cierto también, ¿no? El agua, por eso te decía, gracias a una propiedad que consiste en la capilaridad, eso se llama la capilaridad del agua, ¿no? Es decir, el agua puede adecuarse, ¿sí? Se adecua, se adapta al recipiente, al envase o al espacio donde se encuentre. Entonces, de esa manera, en los tejidos va a otorgar flexibilidad, ¿ok? Y elasticidad también. Fíjate. Favorezco la circulación sanguínea, dice el agua, ¿no? Y que los tejidos estén turgentes, claro. Eso gracias a qué? A la elevada tensión superficial, ¿no? La elevada tensión superficial que permite que los tejidos estén turgentes y se puedan proteger, ¿no? Favoreciendo también la circulación sanguínea. ¿Ya? Evita que los órganos rocen. Ajá, función lubricante. Es importante la función lubricante del agua en el organismo. ¿Ah? La saliva, por ejemplo, que lubrica el bolo alimenticio, ¿no? La saliva, las lágrimas que lubrican los globos oculares, es decir, los ojos, ¿no? Las lágrimas son agentes lubricantes importantes. El líquido sinovial, otro ejemplo, el líquido sinovial, que es un líquido presente en las articulaciones como la rodilla, los codos. Importante también entonces la presencia del agua como agente lubricante en el organismo. Y retiro los desechos de las células, eso es cierto también, la función excretora del agua. Como ejemplo tenemos la orina, ¿no? Tú sabes que la orina es 97% de agua. 97% de la composición de la orina es agua, ¿no? Entonces en la orina el agua facilita la eliminación de los desechos y residuos, ¿no es cierto? Y toxinas que los riñones van a filtrar para luego eliminar en la orina, ¿no es cierto? Claro, es un ejemplo. El sudor también, el sudor es agua, y el 99% del sudor es agua, y el 1% restante es una mezcla de sales y toxinas. Cuando nosotros transpiramos también, estamos eliminando toxinas en el sudor. Por eso uno dice que es bueno hacer ejercicio. Cuando uno está muy estresado, tiende a formar más toxinas y el pH del organismo, ¿no? De los líquidos en el cuerpo va a variar, va a cambiar, producto del estrés. Entonces es bueno transpirar. Entonces es bueno hacer ejercicio. Es bueno salir a correr, por ejemplo, por las mañanas, ¿ok? O hacer ejercicio en las mañanas para poder transpirar. De esa manera estamos eliminando toxinas. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahí quedó con lo que es agua, ¿no? Funciones biológicas del agua. Muy importante, entonces, el agua para la vida. Ya está. Ahora sí, vamos a hablar de otro tipo de biomolécula inorgánica. Las famosas sales minerales, ¿no? Las sales minerales. ¿Ya? Ahí está. Ojo, las sales minerales son biomoléculas inorgánicas. Por tanto, al igual que el agua, no son fuente de energía. No nos dan energía las sales minerales. Sin embargo, son imprescindibles para mantener el equilibrio, para mantener la homeostasis. ¿Por qué? Porque están presentes en prácticamente todas las funciones celulares, ¿ya? Pero no nos dan energía, no te olvides de eso. ¿De acuerdo? A ver, existen dos formas o dos tipos de sales en el organismo. Las sales no ionizadas o insolubles en agua y las sales ionizadas.
o solubles en agua. A ver, el primer grupo, las sales no ionizadas, son sales insolubles en agua, que no se pueden disolver en agua. ¿Ok? Y por tanto, como no se pueden disolver en agua, estas sales minerales se encuentran en el organismo formando tejidos y órganos compactos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de una sal que es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, el fosfato de calcio, son sales presentes en la composición de estructuras compactas, como por ejemplo los huesos, ¿no? Los huesos, los dientes, si hablamos por ejemplo de los mamíferos y el ser humano, y de otras estructuras compactas, por ejemplo en las conchas, ¿no? Las conchas presentes en los moluscos, ¿ok? En los crustáceos, el exoesqueleto de los crustáceos también tienen estas sales insolubles o no ionizadas, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, si te preguntan a ti, las sales insolubles o no ionizadas no se disuelven en agua, ¿forman parte de qué en el organismo? Ah, profe, forman parte del esqueleto, ¿no? Huesos, dientes y otras estructuras compactas como las conchas, caparazones, exoesqueletos, ¿ya? Muy bien. Y el otro grupo, sí es un grupo muy importante y es el grupo más numeroso de sales en el organismo, ¿no? Las llamadas sales ionizadas. El término ionizado viene de la palabra ión, ¿no? Y tú sabes ¿qué es un ión? ¿No es cierto? Un ión es un átomo con carga eléctrica. Entonces, estas sales ionizadas se llaman así, ionizadas, porque al disolverse en agua, por eso son solubles, ¿no? Al disolverse en agua, van a formar lo que se llaman las disoluciones iónicas. Es decir, cuando se disuelven en agua, los componentes de estas sales se separan. Se separan los componentes de estas sales en el agua, dando origen a átomos con carga eléctrica opuesta una de otra. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿Cuál es la sal común? La sal más común. ¿El cloruro de qué? El cloruro de sodio, ¿cierto? El cloruro de sodio. Es la sal común, ¿no? Cloruro de sodio. Ok, muy bien. Mira, cuando esa sal, entonces, cuando esta sal se disuelve en agua, ¿qué va a suceder? Bueno, sus componentes se separan. Cuando se disuelve en agua, sus componentes se separan. El sodio adopta la carga positiva. A ver, permíteme. Adopta la carga positiva. Mientras que el cloro adopta la carga negativa. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ha sucedido? Este cloruro de sodio es una sal ionizada. ¿Por qué? Porque al disolverse en agua va a generar iones, va a generar átomos con carga eléctrica opuesta. Es decir, va a generar ¿qué? Cationes y aniones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando tú te deshidratas, ¿no? Cuando tú pierdes agua, ¿sí? Cuando te deshidratas por alguna razón, puede ser por ejercicio intenso, puede ser por estados febriles, puede ser por diarreas, ¿no? Entonces, cuando tú te deshidratas, no solamente estás perdiendo agua, en el agua que estás perdiendo, ¿qué se está yendo también, muchachos? También estás perdiendo ¿qué? Aparte de agua. Estás perdiendo sales, ¿no? Estas sales, pues las sales ionizadas, ¿no? Como están disueltas en agua, al perder agua, ¿qué estás perdiendo?
sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, zinc. ¿En forma de qué? De iones. En general, por eso se dice que estás perdiendo electrolitos, ¿no? Electrolitos. Claro, a las sales en general, a las sales ionizadas, se les conoce como electrolitos. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a elementos con carga eléctrica. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú te deshidratas, pierdes agua y pierdes sales. Estás perdiendo electrolitos, Sodio, potasio, cloro, magnesio, zinc, hierro, calcio, ¿no? ¿En forma de qué? De electrolitos, es decir, con carga eléctrica. Ya está. Y tú sabes muy bien que ya lo repasamos anteriormente cuando hablamos de bioelementos, ¿no? Que todos estos bioelementos, sodio, cloro, potasio y todo lo demás, ¿no? Magnesio, tienen una serie de funciones muy importantes en el organismo. Entonces tú, al deshidratarte, te descompensas. Estás corriendo el riesgo ¿de qué? De descompensarte, de perder la homeostasis, ¿no? De perder el equilibrio interno. Ojo con eso. Entonces, inmediatamente uno tiene que hidratarse otra vez. ¿Sí? Por eso es muy importante, no sé si te has dado cuenta, que cuando hay personas, por ejemplo, de la tercera edad, ¿no? Ya personas ancianas, o los bebés, cuando sufren de diarreas, ¿no? O se están deshidratando por vómitos, cuando están un poquito enfermos y se deshidratan, inmediatamente hay que llevarlos al hospital, a la clínica. ¿Por qué? Porque son organismos, tanto las personas de tercera edad como los bebitos, son personas que se deshidratan muy rápido y no pueden soportar mucho tiempo deshidratados. Entonces, ¿qué hace el médico? ¿Qué hace la enfermera inmediatamente? Allá, una vía, ¿no? Una vía endovenosa y te colocan y te pasan por ahí, ¿qué? Sales. El suero que te colocan, ¿sí? No es más que sales. Agua y sales. ¿Para qué? Para hidratarte, ¿para qué? Para que te puedas volver a qué? A tener la concentración normal de electrolitos en el organismo. ¿Volver a qué? Volver a la homeostasis. Volver a la homeostasis. Por eso es muy importante que si te deshidratas, vuelvas a hidratarte rápidamente. No hay que dejar mucho tiempo un organismo deshidratado. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Ok, gracias, Angie. Gracias. Muy bien, Andrea. Muy bien, gracias, Ayumi, Maricielo. Gracias, Nicole, Jesús, Luis Ángel, Madeleine. Gracias, Araceli, Leonardo. Listo, muchachos. Jennifer, Sipi, muy bien, Jennifer. Diego, Gustavo, ¿qué tal? Jeremy, muy bien. Muy bien, muchachos. A ver, seguimos. Ahí están entonces, mira, en general las funciones de las sales minerales, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es más o menos el repasar cuando hablamos de las funciones de bioelementos, ¿no? Porque los bioelementos se presentan como sales. Mira, constitución de estructuras duras, de sostén y protección, claro. Las biomoléculas, perdón, las sales que son insolubles, ¿no? El carbonato de calcio, por ejemplo, tiene esta función, ¿no? Las sales, esto es sales en general, ¿no? Acá te están hablando de las sales en general, entonces acá te están hablando de una función de sales insolubles, ¿no? Luego, mantenimiento de concentraciones osmóticas, es decir, mantener la cantidad y concentración de agua, la molécula, ¿no? Concentración del volumen de agua en el organismo, ¿no? Funciones fisiológicas y bioquímicas, las sales minerales, ¿no? Ya sabemos, actúan de diversas formas en el metabolismo celular, ¿no? ¿Sí? El sodio, el potasio,
el cloro, el magnesio, intervienen en reacciones químicas, ¿no es cierto? Mantenimiento del pH en estructuras y medios biológicos, claro. Las sales minerales actúan como amortiguadores del pH, ¿no? Es decir, evitan cambios bruscos de pH en el organismo. ¿De acuerdo? Ya está. Esas son algunas funciones importantes de las sales minerales. Listo. Hasta sales minerales, entonces, hemos repasado un poco lo que son biomoléculas inorgánicas, ¿no? Hemos hablado un poco sobre las biomoléculas inorgánicas. A partir de ahora, entonces, vamos a detallar un poquito más acerca de ¿qué? Las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Y empezamos hablando de los glúcidos, de los famosos glúcidos, también conocidos con el nombre de ¿qué? Profe, también conocidos con el nombre de carbohidratos, ahí está, carbohidratos, azúcares o hidratos de carbono. Ajá, muy bien, listo. ¿Sí? Carbohidratos, azúcares o hidratos de carbono. A ver, son compuestos ternarios, profe, ¿por qué son ternarios? Porque en la composición química, en el esqueleto químico de todos los glúcidos, siempre va a haber tres elementos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿De acuerdo? Por eso los glúcidos son conocidos como compuestos ternarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre existe carbono, hidrógeno y oxígeno, tres elementos, en su composición química general. Ahora, existen lógicamente algunos glúcidos, ¿no? Algunos carbohidratos que pueden tener otros elementos, ¿no? Puede haber también fósforo, puede haber magnesio, pero todo, eso es en algunos, ¿no? Pero todos los glúcidos, todos tienen esos tres elementos. ¿Por qué son tan importantes los glúcidos o carbohidratos? Entonces, la función energética es muy importante, ¿no? Ojo, recuerda bien eso para tu examen. Los carbohidratos o glúcidos se consideran fuentes primarias, fuente primaria de energía celular. Fuente primaria, muchachos. Ojo, fuente primaria de energía celular. A ver, ¿qué entiendes tú por eso? Esto de fuente primaria de energía celular, a ver. ¿Qué entiendes tú por eso? Vamos, participemos, muchachos, a ver. ¿Cómo podríamos explicar eso de fuente primaria? ¿Qué queremos decir con fuente primaria de energía celular? ¿Por qué? A ver, primaria. ¿Primaria viene de qué? Jennifer, principal, primordial, no tanto así. ¿Primaria viene de qué? Primero, ¿no? Primero o no, ya, vital, necesaria, ya básico, primero. Ya, Sofía, claro. Abundante. A ver, te lo explico yo. ¿Por qué se dice que los glúcidos o carbohidratos son fuente primaria de energía celular? A ver, muchachos. Hemos dicho que en general las biomoléculas orgánicas son fuente de energía. Entonces, como biomoléculas orgánicas tenemos glúcidos o carbohidratos, ¿no es cierto? Glúcidos son las que nos dan más energía que los demás. A ver. ¿Qué dice? Son los que nos dan energía y en un tiempo menor. Angie, ya. A ver, Angie, estoy de acuerdo contigo en lo segundo.
porque eso de que son las que dan más energía, eso no es correcto, porque imagina, la biomolécula orgánica que más energía proporciona a la célula es la grasa. La grasa te proporciona 9 kilocalorías por cada gramo. Así es. En cambio, los carbohidratos te proporcionan 4. ¿De acuerdo? Claro, Angie. Claro, las grasas se metabolizan lentamente. Eso sí es cierto. Por eso que las grasas son reserva. En cambio, los carbohidratos te dan menos energía que los lípidos, pero son más fáciles de oxidar, de degradar. A eso iba. Déjame que te termine de explicar. Te decía, nosotros tenemos glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos, son biomoléculas orgánicas, son fuente de energía todas ellas. Entonces, todas estas biomoléculas orgánicas las consumimos en los alimentos diariamente. Vamos a suponer, hoy día, antes de empezar la clase, tomaste desayuno. Vamos a suponer que tomaste un jugo de papaya. ¿Ok? Un jugo de papaya con 2 panes con queso. Ya está. Tú en ese desayuno, en ese jugo de papaya y tus 2 panes con queso, estás consumiendo ¿qué? Profe, carbohidratos. Claro, estoy consumiendo glúcidos, carbohidratos. ¿Sí? ¿Dónde están esos glúcidos o carbohidratos? Bueno, tenemos en la papaya hay azúcares vegetales, fructosa, ¿no? Claro. En el pan tenemos almidón, claro, profe. En el queso tenemos lactosa, claro, ahí están carbohidratos. Dime, ¿hay grasas? También hay grasas, profe. Grasas, claro. En el queso tenemos la grasa animal, ¿no? En el pan, cuando se fabrica el pan, también hay grasas, ¿no es cierto? En el jugo vegetal también hay grasas vegetales. ¿Hay proteínas? Claro que sí hay proteínas. En el queso hay proteínas principalmente, ¿no? En la papaya también hay cierta cantidad de proteínas. Fíjate, estás tomando todo eso, ¿ok? Entonces, cuando se digiere, ese desayuno se va a digerir, ¿ok? Entonces, se va a digerir las proteínas, los carbohidratos, las grasas que has consumido en los alimentos se digieren. ¿Y qué se va a absorber? Se van a absorber las moléculas más pequeñas de todos estos glúcidos, proteínas, grasas, se absorben a la célula. Se absorben a través del intestino, pasa a la sangre y las células van a recoger esas moléculas. Pregunto yo, cuando la célula necesita energía de forma rápida, de forma inmediata, tiene la opción de recoger, de utilizar en la sangre carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero la molécula que escoge la célula para poder oxidarla y obtener mucho más rápido ATP es la glucosa. Es decir, es un carbohidrato, es un glúcido, es un azúcar. ¿De acuerdo? No sé si me han entendido esa parte. O sea, las células tienen la opción de utilizar carbohidratos, lípidos, proteínas para obtener ATP, para obtener energía. Pero de esas 3 moléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, la célula ¿cuál escoge? Ah, profe, escoge los azúcares, escoge los glúcidos o carbohidratos. ¿Por qué razón? Porque son más fáciles. ¿Para qué? Para oxidar. El proceso del ciclo de Krebs, la respiración celular aeróbica para la obtención de ATP, para la obtención de energía, oxidando carbohidratos, es mucho más sencillo, es mucho más fácil, le demora menos tiempo a las células. Por eso se dice que los glúcidos o carbohidratos son la fuente primaria de energía celular, porque son las primeras moléculas
orgánicas que la célula utiliza para generar energía, para utilizar su ATP, para formar ATP. ¿Se entiende eso, muchachos, ahora sí? ¿Ahora se entiende por qué es fuente primaria? ¿Sí? Ok, muy bien. Y entonces la pregunta será, ¿no, profe? ¿Y las proteínas y las grasas? Bueno, también son fuente de energía que van a ser utilizadas una vez que se acabe tus glúcidos o carbohidratos. Pero en este momento, por ejemplo, tú estás haciendo un trabajo intelectual. En este momento tus neuronas están trabajando. ¿Y qué necesitan para trabajar? Energía, ATP. ¿De dónde crees que están obteniendo las células esa energía, ese ATP? Ah, profe, de los azúcares que yo he consumido en el desayuno. No, de la glucosa que he consumido en el desayuno. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Por eso yo siempre digo que es necesario el consumo de alimentos ricos en carbohidratos porque tú vas a necesitar energía de forma inmediata, de forma rápida. Por eso es importante el consumo de azúcares. Yo a mis alumnos siempre les digo, ¿no? Al momento de su receso, a veces les digo, bueno, vayan ahora a descansar, tomen algo, consuman algo. A veces no hay nada a la mano. Bueno, aunque sea un caramelito de limón, un caramelito. ¿Por qué? Porque en ese caramelo, ¿qué hay? Dime tú. ¿Qué estás haciendo al consumir ese caramelito? ¿Qué estás consumiendo? Vamos. ¿Qué consumes en ese caramelito de limón? Muchachos. Azúcar, claro, glucosa. Perfecto, estás consumiendo azúcar, glucosa. Muy bien. Entonces, fíjate, ese azúcar, esa glucosa que hay en el caramelito de limón, le va a servir a tus células para la obtención de ¿qué? De energía, de ATP. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, por eso se dice que los glúcidos son la fuente primaria o fuente inmediata de energía celular. Ya está. Cuando tú quieres eres un deportista y de aquí a unas 3 horas tienes una competencia, bueno, en este momento tu dieta tiene que tener bastantes carbohidratos. ¿Por qué? Porque estos carbohidratos le van a servir a tu célula para obtener ATP, para obtener energía, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa si tú ayunas? Vamos a suponer que ayunas. O sea, que no has consumido nada durante todo el día. ¿De dónde van a obtener ahora tus células energía? No has comido nada todo el día. Claro, Angie, ¿de qué? ¿Y cuáles son, Angie? ¿Y esa reserva? Muy bien, las grasas, perfecto, las grasas, los lípidos. Muy bien, muchachos, claro. ¿Ves? Los lípidos dan mucha energía a la célula, más energía que los carbohidratos. Pero son reserva, ¿por qué? Porque son más complicados, ¿para qué? Para poder oxidar, para poder degradar. Le toma más tiempo a la célula obtener energía de los lípidos. Por eso se guardan. Las células prefieren guardar, reservar los lípidos, las grasas, para cuando se necesite realmente. Pero mientras haya carbohidratos, bueno, bienvenidos sean los carbohidratos para obtener energía rápidamente. Ahora sí me entendieron, muchachos, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, fuente primaria o inmediata de energía celular. 4 kilocalorías por cada gramo. Angie me dice, profesor, pero el glucógeno, claro, el glucógeno es un azúcar. ¿Y también en reserva? Claro que sí, Angie, justo a eso iba. A eso iba, ¿no? A eso iba. Ahora hablamos de eso. Angie, no te preocupes. ¿Sí? Se decía aquí primero. Fuente primaria de energía, 4 kilocalorías por cada gramo. ¿Y cuál es ese azúcar que normalmente la célula utiliza para obtener esta energía? A la glucosa.
es el azúcar más común, la glucosa. Ya está. ¿Ok? La glucosa. ¿Listo? La glucosa y la fructosa, si hablamos de los vegetales. ¿No? La fructosa es el azúcar monosacárido de los vegetales. ¿No? Ya vamos a hablar de los monosacáridos en un rato. Ya está. Ahora bien, Angie nos estaba preguntando por el glucógeno. Claro, ¿qué sucede? Es que no todos los carbohidratos, no todos los glúcidos que tú consumes en los alimentos van a ser utilizados por las células inmediatamente, ¿no? O sea, va a haber, obviamente, una parte de estos carbohidratos que no se van a utilizar en este momento. Y si no se utilizan en este momento, la célula la tiene que guardar, porque no va a ser tan tonta la célula, o no, de botar algo que le puede servir después. Salvo que haya un exceso de azúcar en la sangre. Cuando sí hay un exceso de azúcar en la sangre, como por ejemplo ocurre en esta enfermedad que se llama diabetes, entonces sí se tiene que botar el azúcar. Por eso que cuando uno se hace un examen de orina y se encuentra en la orina rasgos de carbohidratos, allá, el médico ¿qué va a suponer en ese momento? A que ese paciente es diabético. Ese paciente está sufriendo de diabetes. ¿Por qué? Porque en la orina no debería haber carbohidratos. No debería botarse los carbohidratos. Pero se botan, ¿por qué? Porque hay un exceso. Y eso es diabetes. Pero normalmente no. Normalmente se guardan. Se guardan, claro. ¿Para qué? Para que en algún momento, de aquí a 1 hora, 2 horas, se utilicen. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la función también de reserva energética que tienen los carbohidratos. ¿Cómo se guardan los azúcares en los vegetales? Bueno, la molécula, el polisacárido reserva en las plantas es el almidón. El almidón, ¿no? Que dicho sea de paso, también constituye un importante alimento para nosotros, para los animales, ¿no? Consumimos almidón en las harinas, por ejemplo, ¿no? Mientras que la forma de guardar glucosa en los animales es el glucógeno. El glucógeno es un carbohidrato, es un polisacárido, un carbohidrato que se forma a nivel del hígado, y a nivel del hígado y a nivel de los músculos en los animales. De esa manera, la glucosa que no se ha utilizado en este momento se va a guardar para ser utilizado después. Cuando se necesite glucosa después, allá. ¿Qué hacen las células? Van a romper el glucógeno. Van a romper el almidón para obtener nuevamente moléculas de glucosa. ¿Se entiende? Esa es la función de reserva energética. ¿Ya? Luego tenemos otra función importante de los glúcidos, componente estructural. Ajá. Función estructural. ¿Qué sucede? Que existen carbohidratos, azúcares, que forman parte importante de la estructura de otras moléculas más complejas, o forman parte de estructuras compactas, estructuras en las células, estructuras celulares. Por ejemplo, te hablan de la ribosa y la desoxirribosa, que son dos azúcares componentes ¿de qué? De los ácidos nucleicos. Ajá, componentes del ADN y del ARN. Fíjate ahí, entonces la ribosa y la desoxirribosa. Tienes la celulosa, la famosa celulosa. ¿Componente de qué? Componente estructural de las paredes celulares, pero de células vegetales, ¿no? Las paredes de las células vegetales contienen celulosa, por ejemplo, ¿no? Tenemos la famosa quitina, ajá. La quitina
que también es un componente estructural de la pared, pero en los hongos. Pared, pero en los hongos. Y también la quitina está presente en la composición del exoesqueleto de los artrópodos, como por ejemplo en los insectos. Los insectos tienen una especie de armazón por fuera, ¿no? Una especie de armazón que los protege. Ese es el exoesqueleto de los insectos, que contiene quitina en su composición, ¿no? Por eso tú habrás escuchado hablar del exoesqueleto quitinoso de los insectos, ¿no? Es decir, con gran cantidad de quitina en su composición. ¿Ya? Entonces, esa es la función en general de los glúcidos. A ver, vamos a ver ahora un poco de la clasificación. Clasificación de los glúcidos, muchachos. En general, los carbohidratos se clasifican en 3 grandes grupos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Ok? Pero en los oligosacáridos, el grupo más conocido y más importante son los disacáridos. Disacáridos. Por eso que tú en tu libro, en tu texto, ¿no es cierto? Seguramente ya la mayoría tiene a la mano el libro. Tú vas a ver ahí monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, ¿no? Son los 3 grupos de carbohidratos. Ya, a ver, monosacáridos. Hablemos de los monosacáridos. Ajá. Ahí están los monosacáridos. Fíjense por acá. Los mono, ¿qué significa? Ah, profe, mono es 1. Perfecto. Los monosacáridos son los monómeros de los glúcidos. Monómero, el término monómero significa unidad básica, unidad estructural. Unidad estructural. No te olvides. Unidad estructural. ¿Ya? Monómero, el término monómero. Por ejemplo, a ver, yo te digo, si te preguntan a ti, ¿cuál es el monómero de los seres vivos? ¿Qué me respondes? ¿Cuál es el monómero de los seres vivos? Vamos, muchachos. La célula, muy bien, Angie, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál es el monómero de una pared? ¿Cuáles son los monómeros de una pared? Una pared. El ladrillo, muy bien, Angie. Perfecto. Oye, ¿y dónde está el resto? Solamente Angie me está contestando. No me digan que el resto se ha dormido, creo. No, ¿están ahí? ¿Están ahí? Muchachos, ¿sí? Ah, ok, listo. Muy bien, perfecto. Por un momento pensé que me había quedado casi solo, ¿va? Perfecto, muy bien, George. Eso de están ahí, como que me hace, me hace sentir como una especie de medium, ¿no? Cuando uno habla con las almitas. Están ahí, manifiéstense, por favor, ¿no? Si están ahí. Muy bien, muchachos, muy bien. Perfecto, muy bien, ¿no? Ya está, muy bien. Falta mi bolita de cristal nomás, ¿no? Mi bolita de cristal. Ya está. Muy bien. A ver, entonces, monómero de los glúcidos, ¿no? Los monosacáridos son las unidades estructurales, unidades básicas de los azúcares o carbohidratos. O sea, la molécula más pequeña que tú puedes obtener de un carbohidrato es el monosacárido. La unidad más pequeña, la unidad básica o estructural de los carbohidratos, la molécula más simple de un glúcido es el monosacárido. ¿Ya? Son de sabor dulce,
son de sabor dulce y son solubles en agua. Son solubles en agua. No te olvides de eso. Responden a una fórmula general, a una fórmula química general, que es la siguiente, mira. CnH2O, entre paréntesis, N, ¿no? Donde N es el número de carbonos. El número de carbonos. Por ejemplo, mira, yo te pregunto, ¿cuál es la fórmula química general de un carbohidrato que tiene 6 carbonos? A ver, ¿qué me dices tú? Un carbohidrato que tiene 6 carbonos, ¿qué fórmula química general debe tener? ¿Cómo debe ser? C6, H12, a ver, pero ya, ese 6, tú bien sabes, Araceli, por matemática, ¿no? Que está multiplicando al 2. Entonces, si tú separas, es C6, H12, ¿no es cierto? Muy bien, Araceli, ¿no? Ese 6 al 2 del hidrógeno y al 1 que se supone ahí en el oxígeno, ¿no? Entonces es C6H12O6, ¿cierto? Esa es la fórmula general de un carbohidrato de 6 carbonos, como es la glucosa, por ejemplo. La glucosa es una hexosa, la glucosa tiene 6 carbonos. Su fórmula es C6H12O6. A ver, una más. ¿Cuál es la fórmula química general de un carbohidrato que tiene 5 carbonos? A ver, de uno que tiene 5 carbonos, ¿cuál será? A ver, C5, ¿qué más? C5H10O5, muy bien, perfecto. C5H10O5, muy bien, claro. Sí, se entiende, ¿no? C5H10O5. Ya. Muy bien. Entonces, esa es la fórmula general de los monosacáridos. Ahora, a los monosacáridos se les puede clasificar de dos maneras. Se les puede clasificar por el número de carbonos, acá está, por el número de carbonos, y por el grupo o radical que presentan, por la ubicación del grupo o radical químico que tiene. ¿Ya? Ajá. A ver. Entonces, fíjate, de acuerdo al grupo o radical químico que presentan los monosacáridos, existen los monosacáridos aldosas y existen los monosacáridos cetosas. A ver, profe, ¿cuándo un monosacárido es aldosa? Cuando el grupo radical carbonilo se encuentra en el carbono número 1. Por ejemplo, aquí tienes, mira, el gliceraldehído, la ribosa, la glucosa, la galactosa. ¿Dónde está el grupo carbonilo? Debe estar en el carbono 1. Ajá, ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Ajá. Por eso son aldosas. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, como tiene el grupo carbonilo en el carbono 1, ¿tú qué ves? Ah, profe, el carbono está uniendo el carbono, oxígeno e hidrógeno. Ah, ya, el famoso CHO. Cuando tú veas esto de acá, entonces es porque es una aldosa. Cuando el radical está en el primer carbono, se convierte en el radical CHO, ¿no? CHO, es una aldosa. Pero el gliceraldehído, por ejemplo, ¿no? La ribosa, la glucosa y la galactosa, por ejemplo. Pero cuando el grupo carbonilo o radical carbonilo está en el carbono 2, entonces se dice que es una cetosa.
Carbono 2, profe. Ah, ya. Ahí mira. Carbono 2, ¿no? Carbono 2. Y ahí sí, cuál es el radical que estás mirando? Solamente carbono con hidrógeno, ¿no? El CO. Nada más. Entonces, aquellos carbohidratos que tienen el radical carbonilo así, son aldosas. Y los que tienen de esta forma son cetosas. ¿Ok? Es decir, en el carbono 1, aldosas, y en el carbono 2, cetosas. Simplemente es una clasificación que se hace de acuerdo a la ubicación del radical químico que tienen, ¿no? Ya. Entonces, la ribosa, la glucosa, la galactosa son aldosas, ¿no? La ribulosa, la fructosa son cetosas. Ese es por la presencia del radical carbonilo en el carbono 1 o carbono 2. Pero si te hablan a ti por el número de carbonos, esto de aquí, por el número de carbonos, tú vas a tener triosas, tetrosas, pentosas, hexosas principalmente. Puede haber aceptosas, 7 carbonos. ¿Ya? Eso es por el número de carbonos. Entonces, ¿cuándo se dice que un monosacárido es una triosa? Ah, profe, se dice que un monosacárido es una triosa cuando tiene ¿cuántos carbonos? 3 carbonos. Perfecto. Profe, ¿cuándo un monosacárido es una tetrosa? Ah, profe, cuando tiene 4 carbonos. Claro. ¿Cuándo hablamos de una pentosa? Ah, profe, un monosacárido de 5 carbonos. Claro. ¿Cuándo es una hexosa? Cuando el monosacárido tiene 6 carbonos. Exacto, muy bien. Entonces, esa parte también se entiende. Ahora bien, tenemos, ¿qué triosas son conocidas? El gliceraldehído, profe, es conocido, ¿no? El gliceraldehído es una triosa conocida. ¿Qué tetrosa tenemos conocida? Esta, la eritrosa es conocida. Está en la sangre, ¿no? La eritrosa, por ejemplo, ¿sí? Y de las pentosas, aquí sí, conocidas, profe, solamente vamos a hablar de las conocidas, muchachos, ya no nos vamos a complicar mucho. La ribosa es conocida, ¿no? Una pentosa, la ribosa. La desoxirribosa es conocida. Y la ribulosa es conocida. Mira, ¿ves? Solamente esos tres, ribosa, desoxirribosa y ribulosa, son pentosas conocidas. ¿Te das cuenta? Ya. La ribosa y la desoxirribosa son pentosas conocidas, ¿por qué? ¿Forman parte de qué, muchachos? Ya lo habíamos mencionado. ¿Forman parte de qué? Muy bien, ¿no? De los ácidos nucleicos. Muy bien, Jeremy, claro. La ribosa está en el ARN y la desoxirribosa está en el ADN. ¿No es cierto? Perfecto. Muy bien, muchachos. La ribulosa. ¿Por qué la ribulosa es conocida? A ver, la ribulosa es una pentosa muy importante en los vegetales. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? La ribulosa, déjame decirte, juega un papel fundamental en el proceso de fotosíntesis. La ribulosa se encarga de atraer, de captar el CO2, Andreita, CO2, capta el CO2, atrae, fija el CO2 a la planta en el famoso ciclo de Calvin o fase oscura, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis. ¿Ya? No olvidemos que la fotosíntesis es un proceso muy importante para las plantas porque a través de la luz solar o energía luminosa van a formar compuestos orgánicos utilizando el agua y el CO2, el dióxido de carbono. Entonces la ribulosa capta el CO2 o dióxido de carbono durante el proceso de fotosíntesis. Por eso es muy importante la ribulosa, ¿ya? En los vegetales.
¿Qué exosas debemos nosotros recordar? Ah, profe, galactosa, glucosa y fructosa. Galactosa, glucosa y fructosa. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Ya? A ver, la galactosa, escúchame, la galactosa es el monosacárido de la leche. Monosacárido de la leche. La galactosa, muchachos. ¿Ya? La galactosa es el monosacárido de la leche. ¿De acuerdo? La glucosa es el monosacárido más común en la naturaleza. Es el monosacárido por excelencia, de donde se obtiene energía, ATP. ¿Ya? ¿Cuál es el otro nombre de la glucosa? Está en tu librito también. ¿Cómo se llama la glucosa también? Dextrosa. Dextrosa, glucosa o dextrosa. ¿Ok, muchachos? Ahí está. Y la fructosa. La fructosa es el monosacárido de las frutas, el azúcar de las frutas. Fructosa. ¿Cuál es el otro nombre de la fructosa? Ah, profe. Lebulosa. Lebulosa. Muy bien. ¿Ya está? Muy bien, muchachos. ¿Se entendió? Hasta las hexosas, ¿no? Las septosas no vamos a hablar de las septosas, hasta las hexosas y las más conocidas que hemos visto ahí. Eso viene para tu examen, ¿ya? Ahora mira, fíjate, algo interesante. Mira, la glucosa. Fíjate en la glucosa, ¿ya? Fíjate en la glucosa. Ya. Dime, la glucosa por el número de carbonos, la glucosa por el número de carbonos es una. La glucosa por el número de carbonos es una exosa, profe. ¿Cierto o no? Porque tiene 6 carbonos. Muy bien, Sayumi. La glucosa es una exosa. Ya. A ver, y si te digo la glucosa por el radical químico o grupo carbonilo, la glucosa es una, por el radical o grupo carbonilo, es una aldosa. Muy bien, muchachos. Es una aldosa. Perfecto. Mira, entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo unir ambos términos, aldosa y exosa. Y puedo decir, ah, profe, entonces la glucosa es una aldoexosa. La glucosa, lo voy a poner ahí, lo voy a escribir, mira, ¿ya? En mayúscula, por favor, lo voy a colocar, no es que esté levantando la voz, por si acaso, solamente lo pongo en mayúscula para que tú lo observes mejor. La glucosa es una aldoexosa. ¿Cierto o no? Si lo leen, ¿no? La glucosa es una aldoexosa. ¿Eso es verdad? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es verdad? Ah, profe, porque la glucosa es una aldosa y es una exosa. Ahí es una aldoexosa entonces. Perfecto. A ver, la fructosa, muchachos. A ver, escribe ahí, la fructosa. ¿Qué vendría a ser entonces la fructosa? La fructosa. A ver. Muy bien, Valerie. Una cetoexosa. Muy bien, Valerie. Claro, es una cetoexosa. Muy bien, Jeremy. ¿Ves? Es una cetoexosa. Ya está. ¿No? Y así por el estilo podemos seguir mencionando, ¿no? La ribosa. Allá, profe, la ribosa es una pentosa y es una aldosa. Allá, entonces es una aldopentosa, profe. La ribosa es una aldopentosa. ¿Ves? Muy bien, muchachos. Listo. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, Sayumi. Perfecto. Vámonos entonces. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias por sus respuestas. Vámonos a los disacáridos.
Disacáridos. Di. ¿Qué significa di? Dos, profe. Dos, claro. Entonces, un disacárido resulta, es un glúcido que resulta de la unión química ¿de qué? Ah, profe, unión química de dos monosacáridos. La unión química de dos monosacáridos, claro. Y estos dos monosacáridos se unen a través de un enlace. El enlace típico, el enlace característico de los carbohidratos es el enlace glucosídico. Subraya, por favor, este nombre, enlace glucosídico para tu examen. ¿Ya? Subraya, enlace glucosídico. Profe, el enlace glucosídico se presenta en los azúcares, en los carbohidratos. ¿Para qué sirve? Para unir, el enlace glucosídico se forma para unir dos o más monosacáridos. ¿Sí? El enlace glucosídico se forma para unir, ¿no? Une dos o más monosacáridos. ¿Se entendió eso? Escúchame, te pregunto, dime, la glucosa, ¿cuántos enlaces glucosídicos tiene? La glucosa, ¿cuántos enlaces glucosídicos tiene? Andrea me dice 6. A ver, ¿alguien más? Angie me dice 6, Sofía 6, Ornella 6, Luis 6, Araceli 6. ¿Cómo les gusta el 6 a ustedes, no? 666, ese número, ese número, el 666, que es el número del anticristo, ¿no? 666. Dime, ¿alguien más? ¿Todos de acuerdo con 6? ¿Sí? O sea que me estás diciendo que la glucosa tiene 6 enlaces glucosídicos. ¿Sí? ¿Te reafirmas en eso? ¿Todos ustedes están de acuerdo con sus compañeros? ¿Todos dicen que tienen 6? ¿Seguros? Vamos, vamos. Con seguridad, a mí me gusta la seguridad. ¿Te equivoques o no? Pero sí, profe, esa es mi respuesta. Claro. Muchachos, ¿qué hemos dicho? ¿Qué he dicho? Adrián me dice 1. Ya, Josefa me dice 1, 2, 1, 4. Muy bien, muchachos. Uno más y ya voy a apuntar para jugar mi tinca el domingo, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Uno más y grito bingo. Ahí está. A ver. Muy bien, Sayun. Muy bien. Ornella. A ver, muchachos. A ver. ¿Qué te dije hace un ratito? A ver. ¿Qué te dije? Mira, lo voy a repetir. Escúchame bien, lo voy a repetir. Un enlace glucosídico, escucha, tienes que atender por eso. No solamente es escuchar por escuchar. Un enlace glucosídico es aquel enlace que se encuentra uniendo dos o más monosacáridos entre sí. El enlace glucosídico se forma, aparece para unir dos o más monosacáridos entre sí. ¿Ya escuchaste, no? Perfecto. Te voy a preguntar nuevamente. La glucosa, ¿cuántos enlaces glucosídicos tiene? 0, pues muy bien, 0, no tiene, muy bien, no tiene, pues muchachos, ahora sí, pues no tiene, claro, si la glucosa es un monosacárido, los monosacáridos no tienen enlaces glucosídicos, los monosacáridos tienen enlaces carbono-carbono, ¿ok? La glucosa
Lo que tiene es enlaces carbono-carbono. Y tampoco son 6. Tiene 6 carbonos, pero ¿cuántos enlaces hay entre ellos? 5. Por si acaso, ¿ah? ¿Ok? La glucosa tiene 5 enlaces carbono-carbono. Porque tiene 6 carbonos, pero son 5 los enlaces. Carbono-carbono. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, no te vayas a confundir. Mira, te he repetido esta pregunta, te la he vuelto a hacer porque ya se ha tomado en exámenes antes. ¿No? ¿Cómo se tomó? Mira, en un examen vino así. A ver, de los siguientes azúcares, ¿no? ¿Sí? En los siguientes azúcares, ¿cuál, ¿no? Presenta enlace glucosídico? En los siguientes azúcares, ¿cuál presenta enlace glucosídico? ¿No? Y yo puse fructosa, glucosa, ribulosa, galactosa, lactosa, ¿no? Lactosa, ¿no? Ribulosa, glucosa, galactosa, ¿no? Fructosa y lactosa. De esos 5 que he mencionado, ¿cuál tiene enlace glucosídico? Lactosa, muy bien, porque la lactosa es un disacárido. Perfecto, muy bien. ¿Y sabes qué decía? Que, o sea, los alumnos decían, profesor, no hay respuesta, porque todos tienen, profesor, todos tienen enlace glucosídico. Todos son azúcares, profesor. Falso, pues. Claro, todos son azúcares, sí, todos son azúcares. ¿Pero acaso todos tienen enlace glucosídico? No. El único que tiene enlace glucosídico es la lactosa por ser un disacárido. ¿Ves? Ah, Gerald, muy bien. ¿Ves? Ahí está, yo me equivoqué en el cole, profe, ¿ves? Ajá, claro, yo no miento. ¿Te das cuenta? Así que tengan cuidado con esa pregunta en el examen, muchachos, ¿ah? Tengan cuidado con esa pregunta, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, los disacáridos presentan un enlace glucosídico entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque resultan de la unión de 2 monosacáridos. Son solubles en agua, son de sabor dulce. Solubles en agua y son de sabor dulce. Ya está. A ver, 3. 3 son los disacáridos más conocidos. 3. Acá los tenemos. La sacarosa, la maltosa y la lactosa. A la sacarosa, ¿no? Se le conoce, a ver, déjame ver si por aquí todavía está. Ah, no, ese es polisacárido. A ver, acá. A la sacarosa, te decía, se le conoce como azúcar de caña. Azúcar de caña. La sacarosa, azúcar de caña, ¿no? A ver, esta sacarosa resulta de la unión de ¿qué? Resulta de la unión de una molécula de glucosa más una molécula de fructosa, ¿no? La unión de 2 monosacáridos, recuerda, ¿ya? Glucosa más fructosa, fructosa. Ornella es fructosa, no es fructuosa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es fructosa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo. Glucosa o fructosa, ya está. No te preocupes, Ornella, ¿no? Ya, entonces, ojo, ¿ah? La sacarosa o azúcar de caña está formado por la unión de ¿qué? De una glucosa más una fructosa. Ya. Dicho sea de paso, esta sacarosa es el disacárido más dulce y es el azúcar que nosotros utilizamos a diario para endulzar los alimentos, ¿no? El azúcar rubia, el azúcar blanca no es más que sacarosa, ¿de acuerdo? Ya está. Luego tenemos la maltosa. La maltosa. ¿La maltosa o azúcar de qué? Ah, profe, la maltosa o azúcar de Malta. Azúcar de Malta.
Perfecto. ¿Ya? Está formado por la unión de ¿qué? Ah, profe, la maltosa se forma por la unión de dos glucosas. Dos glucosas. ¿Ya? Perfecto. ¿De dónde se obtiene la maltosa? Se obtiene de la malta, se obtiene del germen de trigo, por ejemplo, de la cebada. Aquellas bebidas que contienen cebada, como por ejemplo la cerveza, tienen maltosa en su composición. Y la maltosa es el disacárido más energético por la presencia de dos moléculas de glucosa. ¿Sí? ¿Tú has escuchado o habrás tomado alguna vez Malting Power? Malting Power, sí, has escuchado hablar de esa bebida, ¿no? Malting Power. No, claro, es una bebida de malta, muy energética, muy energética. Así es, ¿ok? Muy energética, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y la otra es la lactosa. ¿La lactosa o azúcar de qué? Ah, profe. La lactosa o azúcar de leche. Azúcar de leche. Uy, uno más. Azúcar de leche, claro. Ahí se nota mejor, ¿no? Azúcar de leche. Ajá. La lactosa o azúcar de leche, formado por la unión de qué? De una galactosa más una glucosa. ¿No es cierto? Muy bien, una galactosa más una glucosa. Muy bien, muchachos, el azúcar de leche. ¿Sí? Esta lactosa es el principal alimento, ¿no? De los bebés, de los recién nacidos, de los neonatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos solamente se alimentan de ¿qué? De leche materna. De leche materna. Entonces, el principal nutriente para los recién nacidos es la lactosa, ¿no? La lactosa. Unión de una glucosa más una galactosa. Muy bien, muchachos. Perfecto. Son los disacáridos. Veamos ahora los polisacáridos. Polisacáridos. A ver. Ajá. A ver, muchachos. Poli. ¿Qué significa? Poli. Varios, ¿no? Varios. Muy bien, varios. Muy bien, muchachos. Varios. Ya está. Claro. Varios. Listo. Entonces, mira. Claro, polivarios. Entonces, ¿qué sucede? Un polisacárido resulta de la unión de por lo menos mínimo 11 a más monosacáridos. 11 a más monosacáridos. Unidos por enlaces, ya sabes, enlaces glucosídicos. Claro, y ¿no? El almidón, por ejemplo, claro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, un polisacárido es aquel carbohidrato formado por 11 a más monosacáridos. Muy bien, por lo tanto, los polisacáridos vendrían a ser los carbohidratos más complejos. Son los más complejos. Así como hemos dicho que los monosacáridos son los más simples, son las unidades estructurales, son los más simples, los monosacáridos, los polisacáridos, por el contrario, son los carbohidratos más complejos, ¿no? Más complejos, de mayor peso molecular, elevado peso molecular, insolubles en agua. Ajá, es una diferencia importante con el resto de carbohidratos, son insolubles en agua. ¿Sí? Ya hemos dicho, son los glúcidos más complejos. Y carecen de sabor dulce. Carecen de sabor dulce. A ver, nosotros vamos a hablar de los polisacáridos más conocidos, ¿no? Más conocidos. En general, ¿qué polisacáridos conocemos? No te hagas muchas bolas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar así, de frente. El almidón, el glucógeno, la celulosa,
la quitina. Y podríamos hablar de uno más inclusive. ¿Ya? A ver, está en tu librito además. Inulina. Inulina. Ahí está. ¿De acuerdo? Mira, entonces, ¿qué polisacáridos son importantes, profe? Almidón, glucógeno, celulosa, quitina, inulina. Inulina. A ver, por ejemplo, ojo, no te vayas a confundir con insulina. No te estoy hablando de insulina. Insulina es otra cosa, por si acaso. ¿Ya? Te estoy hablando de la inulina. Inulina. A ver, escúchame. La inulina, te dicen, la inulina es polímero de la fructosa. Inulina, polímero de la fructosa. ¿Qué entienden por eso, muchachos? A ver, ¿qué entienden ustedes por eso? Polímero de la fructosa. Te están diciendo entonces que la inulina es un polisacárido formado por solamente ¿qué? Fructosas en su composición, claro, ¿ya? A ver, lo voy a poner en el chat, ¿ya? Inulina, dos puntos, polímero de la fructosa. ¿Ya está? Muy bien, polímero de la fructosa. ¿Eso qué significa? Vamos a poner ahí, ¿ya? Para que lo tengas ahí. Es decir, está formada por varias unidades ¿de qué? De fructosa. Ya, ahí está. Polímero de la fructosa, es decir, está formada por varias unidades de fructosa. Esa es la inulina. Ya, si yo te digo, a ver, el almidón y el glucógeno serán polímeros ¿de qué? Almidón y glucógeno serán polímeros ¿de qué? De glucosa. Muy bien, Angie, claro. El almidón y el glucógeno son polímeros de la glucosa, claro, es decir, son polisacáridos, son cadenas largas de solamente glucosas en su composición. Muy bien, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ya está. El almidón y el glucógeno, ya sabes, son reserva importante, ¿no? ¿Sí? La inulina también es una reserva. La inulina es una reserva importante de fructosa. ¿Dónde encontraremos inulina? Ah, profe, en todas las frutas, en el néctar de frutas, en todos los vegetales encontraremos inulina. Claro. ¿Ya? El almidón también se encuentra en los vegetales. El glucógeno, ya sabes, es el polisacárido reserva de animales, ¿no? En el hígado, en los músculos, ¿no es cierto? La celulosa es un polisacárido estructural, presente en la pared celular de los vegetales, ¿no? La celulosa. Ojo, la celulosa, ¿nosotros consumimos celulosa? Sí, profe, consumimos celulosa porque consumimos o comemos vegetales. Entonces también consumimos celulosa. Pero ojo, la celulosa no es fuente de energía. No hay enzimas, no tenemos nosotros enzimas digestivas para digerir o degradar la celulosa. Entonces, como nosotros no podemos digerir la celulosa, no obtenemos energía de la celulosa. ¿Para qué sirve la celulosa? Como no se puede digerir, la celulosa pasa directamente al intestino grueso, ¿cierto? Porque no se puede digerir. Y esta celulosa se mezcla con el material fecal, con los residuos, con los desechos de la digestión. Se mezcla con el material fecal. ¿Y qué de importante hace la celulosa en ese caso? Bueno, la celulosa tiene la propiedad de atraer agua, es decir, humedece el bolo fecal, ablanda y humedece el bolo fecal, de tal manera
que si nosotros consumimos gran cantidad de celulosa en nuestra dieta, nosotros no vamos a sufrir ¿de qué? De estreñimiento. ¿Por qué? Porque la celulosa humedece, ¿no? Humedece y ablanda el bolo fecal. Entonces nosotros no vamos a sufrir de estreñimiento por eso, ¿no? Se nos va a facilitar la eliminación de los desechos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Tú has escuchado hablar seguramente de eso, ¿no? Te dicen, uy, yo sufro de estreñimiento. Bueno, consume más fibra en tu dieta, te dicen. ¿Has escuchado hablar de eso, no? Consume más fibra en tu dieta. ¿Cierto? Bueno, ¿qué es la fibra? La fibra no es más que la celulosa. ¿Te das cuenta? No es más que la celulosa. Ah, ¿y la celulosa dónde se encuentra? En los vegetales. Todo vegetal tiene celulosa. Pero como está en la pared celular, allá, profe. Entonces, ¿dónde? Principalmente en las cáscaras, en la cáscara de los vegetales, en la cáscara de las frutas, ¿no? Tenemos celulosa. En las semillas, por ejemplo, las pepitas de las frutas tienen celulosa, ¿no? Los frutos secos, ¿no es cierto? Los guindones, los higos, pecanas, ¿no es cierto? Maní, almendras, pasas tienen celulosa. Los cereales tienen celulosa. En general, si tú sufres de estreñimiento, debes consumir más fibra en tu dieta. Ah, profe, más fibra, ¿qué es? Celulosa, vegetales. Sobre todo frutos secos, sobre todo frutas con cáscara, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entendió eso, muchachos? Ahora sí, ya sabes lo que es la fibra y ya sabes que la celulosa entonces previene lo que es el estreñimiento y también el cáncer de colon, se dice, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Y ya sabes que la quitina es el polisacárido en la pared celular de hongos y exoesqueleto de los insectos. Listo. Muchachos, ¿todo bien? ¿Todo ok? Muy bien, Jeremy, Ornella, muy bien. Listo, Luis, Sayumi, gracias, muchachos. Ahí entonces, ahí tenemos, fíjate, muy bien. Esta imagen simplemente es para mostrarte la estructura del almidón, ¿no? El glucógeno y de la celulosa, ¿ya? Pero no te hagas muchas bolas con eso, no te traumes mucho con lo que es la estructura química, porque en el examen no te preguntamos sobre eso. ¿Ya está? Solamente sí debes saber que el almidón y el glucógeno son polímeros de la glucosa, son reserva energética en vegetales y animales, eso sí tienes que saber, ¿no? Muy bien, Gerard, perfecto. Y ya sabes que la celulosa es un polisacárido estructural, presente en la pared celular de los vegetales, que no se puede digerir, ¿no? No hay enzimas digestivas, por lo tanto no cumplen reserva energética. No cumplen función de reserva energética. Ya está. Muy bien, muchachos. Hasta ahí terminamos con glúcidos. Voy a cerrar esto